100 antes de Cristo. Cuando se empieza a construir la ciudad, ya se empieza a construir no en un puntito, por diversos lugares empieza a darse toda la actividad constructiva. Entonces abajo de estos pisos, del último piso que vemos hoy, hay otros 4 pisos de ocupación de todo lo que esto era antes de que existiera todo este complejo. Había otra clase de edificios, ¿no? Otra distribución, otros tamaños, otros materiales para su construcción, sobre todo el tepetate, los bloques de tepetate, ¿verdad? Que es la ceniza volcánica compactada. Esto que vemos aquí entonces es del año 300, ¿no? Y se le conoce como la ciudadela, un nombre mal aplicado, ¿verdad? Una ciudadela siempre tiene un carácter militar, este no es el caso, sin embargo tiene las características, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un conjunto rodeado totalmente por una plataforma, solo tiene un acceso monumental, que es este por donde subimos, y tiene un acceso de servicio ahí en medio de esos 2 edificios. Hay una escalerita de servicio para lo que es la plataforma norte de la ciudadela, que tiene otro sentido a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ustedes pueden ver que hay 12 basamentos, si mal no recuerdo, 15 más bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 basamentos, ¿no? En todas las plataformas. Todos los basamentos piramidales que ustedes ven en Mesoamérica son bases de los templos, ¿no? Alguna vez algunos de ellos sirvieron como tumbas para los altos dignatarios de las ciudades, ¿no? Es el caso de Palenque, ¿no? Fuera de Palenque no se han encontrado pirámides que funcionaran como tumbas, ¿no? Ni siquiera la pirámide del Templo de las Inscripciones se construyó como tumba, se construyó como basamento, ¿no? A Pacal se le ocurrió la genial idea de querer ser enterrado allá adentro, entonces tuvieron que abrirle su hoyototote para depositarlo ahí, ¿no? Su función real no era tumba, como en Egipto o en otras ciudades, ¿no? Estos son solamente bases de los templos. Entonces, para cada uno de esos basamentos, piensen en el templo arriba. El templo como un recinto cuadrangular de más o menos 4 metros de altura, todo decorado como ustedes quieran, ¿no? Entonces, es posible que cada uno de estos basamentos estuviera dedicado a cada uno de los dioses de Teotihuacán hacia el año 300. Sabemos que es una sociedad politeísta. Pero el más importante de ellos, los 2 más importantes, allí tienen su gran basamento, su gran templo, son para el caso Tlaloc y Quetzalcóatl. Esos son los 2 dioses que siempre van a gobernar la ciudad y son los patrones de la sociedad teotihuacana. En un tiempo uno, en otro tiempo otro, ¿no? En sus orígenes, Teotihuacán está tutelado por Quetzalcóatl, por los sacerdotes de Quetzalcóatl, ¿no? Y más o menos hacia el 250-300 hay una lucha interna por el poder, ¿no? Y los que ganan van a ser los sacerdotes de Tlaloc, ¿no? Entonces Quetzalcóatl es desbancado como el principal de los dioses, ¿no? Y a partir de entonces Tlaloc es el dueño y señor de toda Mesoamérica prácticamente, ¿no? Aunque no cesa esa adoración, esa veneración por Quetzalcóatl, todo el mito gigantesco que hay acerca de Quetzalcóatl, ¿no? Pero en términos económicos, el más importante de ellos es Tlaloc. Tlaloc es el dios no solamente de la lluvia, es el dios de las aguas, es el dios de la agricultura, es el dios que nos provee de los mantenimientos, él es el que nos mantiene vivos. Quetzalcóatl fue el que nos creó, ¿no? Y muchísimos años, Quetzalcóatl fue el dios que había que agradecerle todo porque él nos creó y nos enseñó las artes, las ciencias, bla, 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 ¿no? Pero él no nos daba de comer, ¿no? Hizo muy bien, nos creó, nos dijo cómo hacerlo y nos dejó, ¿verdad? Se le ocurren después a los sacerdotes de Tlaloc que no es cierto, que todo lo tenemos gracias a las bendiciones de Dios Tlaloc, ¿no? Y entonces él es el más venerado de todos porque podemos estar echando la hueva y sin embargo Tlaloc nos va a dar de comer, ¿no? Ya vimos que no es así, lo comprobamos todos los días de nuestra vida. Entonces, en esta gran plaza ya hay un altar central, suponemos que para muchísimas cosas, no piensen luego en sacrificios humanos, ¿no? Piensen en un montón de actividades, entronización de sacerdotes se hacían aquí, en el altar, fiestas cívicas, ¿verdad? Honoríficas, recuerdos de hechos sobresalientes históricos, todos se hacían aquí. Por eso esta gran plaza, ¿no? De la ciudadela. Esta plaza es 1,5 veces más grande que la plaza del Zócalo, ¿no? Que la plataforma del Zócalo, el Zócalo propiamente dicho, ¿no? Dense cuenta ustedes un poco del tamaño. Aquí caben fácilmente las 200,000 personas que vivían en Teotihuacán en su máximo esplendor. Y bueno, allá a los lados del
templo de Quetzalcóatl, encontramos dos conjuntos arquitectónicos. En esos conjuntos vivían, ¿no?, y trabajaban los sacerdotes que gobernaban Teotihuacán, ¿no? Eran como los pinos de aquella época, ¿no? Ahí está la casa y está el palacio de gobierno, en esos dos conjuntos arquitectónicos, ¿no? Va creciendo la ciudad, se va extendiendo un poquito las áreas administrativas al interior de la ciudad, ¿no? Pero en el año, esto es bien interesante, hacia el año 150, al final, digo, al más o menos allá al inicio de la fase Patlachique, Micaotli, los teotihuacanos construyen el gran templo de Quetzalcóatl, ese que sobresale atrás, ¿no? Ahí donde está la gente es el templo nuevo, el de atrás es el templo viejo. Ese está destinado exclusivamente, no solo a Quetzalcóatl y a Tlaloc, pero a Quetzalcóatl como dios principal. Y le dura poco el gustito porque hacia el año 300, ¿verdad?, viene este proceso de lucha por el poder, ganan los tlaloques y los tlaloques le enciman toda esta gran plataforma piramidal a la fachada principal del Quetzalcóatl, ¿no? Y solamente vamos a tener ya no las grandes esculturas bellísimas que cubrían toda la fachada, con las cabezas de la serpiente emplumada y del lagarto, sino que ahora solamente tenemos la cabeza, la imagen de Tlaloc, ya no está Quetzalcóatl en esta fachada principal. Pero no pueden erradicar el culto al Dios que nos creó, evidentemente, eso es imposible, ¿no? Simplemente pasa a un segundo término en sentido económico. Ahora, todo esto que vemos, ¿no?, y que nos habla de la ideología, y que creían en este Dios y en este otro, y que uno Dios nos creó y que el otro Dios era el de la agricultura, esa toda es la parte ideológica, ¿no? Esa es un análisis de la ideología. Pero eso no puede existir si antes no analizamos la base material de existencia de la sociedad, ¿no? Vean cómo hablamos de un Dios de la agricultura, es un Dios eminentemente económico. Hablamos de un Dios que nos creó y que nos enseñó las artes, los oficios, es un Dios eminentemente económico, ¿no? No hay el Dios puro así, la pureza del Dios que es todo corazón, no existe, ¿no? Todos los dioses que hemos creado tienen algo que ver con la cuestión económica, siempre a fuerzas, aún y sobre todo el Dios de la guerra, ¿no? Todos los dioses que a ustedes se les ocurre pensar en todas las sociedades tienen algo que ver con lo económico, hasta Buda, ¿no?, que se supone que les viene valiendo queso lo material, pues hasta él tiene que ver con lo económico, no porque no le interese, ¿no?, sino porque evidentemente no se puede construir todo eso, ni se puede estar venerando todo el tiempo a Buda si primero no comemos, y si no comemos ciertas cosas, y si esas cosas no las producimos primero para poder estar bien con los dioses, ¿no? Entonces todo primero desde la perspectiva económica, aquí abajo. Una vez que tengamos bien clarito cómo funcionó aquí abajo todo el asqueroso rollo del dinero, entonces podemos empezar a analizar por qué tenemos esas deidades, por qué existen esos mitos. Todos ellos van a tener siempre una referencia material muy clara, económica, ¿no? Todo. Y es lo que vemos aquí, ¿no? ¿A qué se debe que de pronto los sacerdotes de Tlaloc tuvieran tanto poder como para competir y derrotar a los sacerdotes de Quetzalcóatl? Ya les dije, Puxtla, el área productiva, ¿no? Allá en Puxtla se puede estar cultivando todo el año. Bueno, se podía, ahorita ya el suelo, el agua se abatió, está a 12 metros de profundidad el agua, ¿no? Y hace 30 años estaba a 1 metro. En la época de Teotihuacán, olvídense, podemos estar cultivando todo el año. Un montonal de vegetales, de legumbres, de amaranto, de otras cosas, ¿no? Para el maíz están todas las zonas del aluvión y del agua y de las áreas de cultivo de temporal. Además, evidentemente, había una gran cantidad y variedad de animales, ¿no? Lo que no había aquí, pues con todo lo que producíamos podíamos comerciarlo con otras poblaciones, etc. Y todo esto lo controla gente que está en el poder. ¿Quiénes están en el poder? Los sacerdotes. ¿Cuáles de ellos? Los de Tlaloc, ¿no? Son los dioses, el dios del mantenimiento. Así que ¿quién está a cargo de eso? Los sacerdotes de Tlaloc. Evidentemente, a la larga van a tener todo el poder económico de la sociedad teotihuacana, del imperio económico en el que se convierte Teotihuacán, pues va a estar en manos de unos cuantitos, ¿no? Y eso lo estamos viendo reflejado ahí, ¿no? Vamos allá para ver un poquito cómo se manifestaba esta cuestión puramente ideológica.